Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas quienes se atreven a tejer esta tulpa de las letras para amilanar las distancias. Mi nombre es Ángel Molano, yo soy docente de ciencias sociales, promotor de lectura y profesional de acompañamiento en bibliotecas escolares aquí en la red de bibliotecas de Bogotá. Les envío un abrazo que les abrigue muy bonito desde esta neverita y que llegue allá hasta esa Caquetá profunda, hasta esa manigua poderosa que nos sigue embrujando con todo su poder de la selva, con el poder del yagé y de los abuelos y de las abuelas sabedoras. Deseo que se disfruten mucho la lectura en voz alta de este fragmento de la vorágine, que es bien poderoso, y deseo pues que sigamos tejiendo esa literatura poderosa y rebelde a pesar de la distancia y con todo el amorcito dispuesto. Por ese tiempo me invalidó la misantropía, ensombreciéndome las ideas y descoyuntándome la decisión. En el sonambulismo de la congoja devoraba mis propias hieles, inepto, adormilado, como la serpiente que muda escama. Nadie había vuelto a nombrar a Alicia, por desterrarla de mi pensamiento, mas esa misma delicadeza sublevaba en mi corazón todos los odios reconcentrados, al comprender que me compadecían como a un vencido. Entonces las blasfemias sollamaban mis labios y un velo de sangre se reteñía sobre mis ojos. Y a Fidel lo atormentaba el tenaz recuerdo. Solo me parecía triste en sus confidencias, quizá por acoplarse con mi quebranto. Todo lo había perdido en hora impensada, y sin embargo daba a entender que desde ese instante se sintió más libre y poderoso, cual si el infortunio fuera simple sangría de su espíritu. ¿Y yo por qué me lamentaba como un eunuco? ¿Qué perdía en Alicia que no topara en otras hembras? Ella había sido un mero incidente en mi vida loca y tuvo el fin que debía tener. Barrera merecía mi gratitud. Además, la que fue mi querida tenía sus defectos. Era ignorante, caprichosa y colérica. Su personalidad carecía de relieve. Vista sin el lente de la pasión amorosa, aparecía la mujer común, la de encantos atribuidos por los admiradores que la perseguían. Sus cejas eran mezquinas, su cuello corto, la armonía de su perfil un poquillo convencional. Desconoció la ciencia del beso y sus manos fueron incapaces de inventar la menor caricia. Jamás escogió un perfume que la distinguiera. Su juventud olía como la de todas. ¿Cuál era la razón de sufrir por ella? Había que olvidar, había que reír, había que empezar de nuevo. Mi destino así lo exigía, así lo deseaban tácitos mis camaradas. El pipa, disfrazando la intención con el disimulo, cantó cierta vez un llorado genial a los compases de las maracas para infundirme la ironía confrontadora. El domingo la vi en la misa, el lunes la enamoré, el martes ya le propuse, el miércoles me casé. El jueves me dejó solo, el viernes la suspiré, el sábado el desengaño y el domingo a buscar a otra porque solo no me amaño. Mientras tanto, se iniciaba en mi voluntad una reacción casi dolorosa, que colaboraron el rencor y el escepticismo, la impertinencia y los propósitos de venganza. Me burlé del amor y de la virtud, de las noches bellas y de los días hermosos. No obstante, alguna ráfaga del pasado volvía a refrescar mi ardido pecho, nostálgico de ilusiones, de ternura y serenidad. Los aborígenes del Bohío eran mansos, astutos, pusilánimes, y se parecían como las frutas de un mismo árbol. Llegaron desnudos, con sus dádivas de cambures y mañoco, acondicionadas en cestas de palmarito, y las descargaron sobre el barbecho, en lugar visible. Dos de los indios que manejaron la canoa traían pescados cocidos al humo. Cuidadosos de que los perros no gruñeran, fuimos al encuentro del arisco grupo, y después de una libre plática en gerundios y monosílabos castellanos, resolvieron los visitantes ocupar un extremo de la vivienda, el inmediato a los montes y a la barranca. Con indiscreta curiosidad les pregunté dónde habían dejado a las mujeres, pues ninguna venía con ellos. Apresuróse a explicarme el pipa que era imprudencia hacer tan desusadas indagaciones, so riesgo de que se alarmaran los celosos indios, a cuyas petrivas les fue negado
por tradicional experiencia, mostrar incautamente su desnudez a forasteros blancos, siempre lujuriosos y abusivos. Agregó que no tardarían en acercarse las indias viejas para ir aquilatando nuestra conducta, hasta convencerse de que éramos varones morigerados y recomendables. 2 días después apareciéronse las matronas, en traje del paraíso, seniles, repugnantes, batiendo al caminar los flácidos senos que les pendían como estropajos. Traían sobre las greñas sendas táparas de chicha mordicante, cuyos resumos pegajosos les goteaban por las arrugas de las mejillas, con apariencia de sudor ácido. Ofreciéronnos la bebida a pico de calabaza, imponiendo su ético gesto, y luego rezongaron malhumoradas al ver que solo el pipa pudo saborear el cáustico brebaje. Más tarde, cuando principió a resonar la lluvia, acurrucáronse junto al fogón como gorilas momificadas, mientras los hombres se enmudecían en los chinchorros, con el letargo de la desidia. Nosotros callábamos también en el tramo opuesto, viendo caer el agua en la extensión de la umbrosa vega que oprimía el espíritu con sus nebligas y cerrazones. Es imperioso, prorrumpió Franco, decir esta situación poniendo en práctica algún propósito. En la semana entrante dejamos esta guarida. Ya las indias vinieron a prepararnos el bastimento, repuso el pipa. Remontaremos el río cruzándolo frente a Cabillona, un poco más arriba de las lagunas. Por allí va una senda terrestre para el Bichada y en recorrerla se gastan 7 días. Hay que llevar a cuestas el equipo, mas ninguno de esos cuñados quiere ir de carguero. Yo estoy trabajando para decidirlos, pero es urgente la compra de algunos corotos en Orocue. ¿Y con qué dinero lo adquirimos?, advertí alarmado. Eso corre por mi cuenta. Solo pido que crean en mí y que sigan siendo afables con la tribu. Necesitamos sal, anzuelos, guarales, tabacos, pólvora, fósforos, herramientas y mosquiteros. Todo para ustedes porque a mí nada me es indispensable. Y como nadie sabe qué nos esperan esas lejanías, ¿será preciso vender las sillas y los aperos? ¿Y quién los compra? ¿Y quién los vende sin que lo apañen? Ya podemos irlos botando. De aquí en adelante no tendremos otro caballo que la canoa. ¿Y en qué lugar escondes el oro para tus planes? En el garcero de las Hermosas. 4 libras de pluma fina, si mal nos va. Cada semana cambiaremos un manojito por mercancías, cuando les provoque. Yo soy vaquiano, pero es muy lejos. Eso no importa. Mañana mismo. Bendita sea la difícil landa que nos condujo a la región de los revuelos y la albura. El inundado bosque del Garcero, millonario de garzas reales, parecía algodonal de nutridos copos. Y en la turquesa del cielo ondeaba perennemente un desfile de remos cándidos sobre los cimborrios de los moriches, donde bullía la empeluzada muchedumbre de polluelos. A nuestro paso se encumbraba en espiras la nívea flota, y tras de girar con insólito vocerío, se desbandaba por unidades que descendían al estero, encerrando las alas lentas como un velamen de seda albicante. Pensativo, junto a las linfas, demoraba el garzón soldado, de rojo kepis, heroica altura y marcial talante, cuyo ancho pico es prolongado como una espada, y a su alrededor revoloteaba el mundo babélico de zancudas y palmípedas, desde la corocora lacre, que humillaría al ibis egipcio, hasta la azul cerceta de dorado moño y el pato ilusionante de color de rosa, que en el rosicler del alba llanera tiñe sus plumas, y por encima de ese alado tumulto volvía a girar la corona eucarística de garzas. Se despetalaba sobre la ciénaga y mi espíritu sentíase deslumbrado, como en los días de su candor, al evocar las hostias divinas, los coros angelicales, los cirios inmaculados. Parecía imposible que pudiéramos arrimar al sitio de los nidos y las plumas. El transparente charco nos dejó ver un sumergido ejército de caimanes, en contorno de las palmeras, ocupado en recoger pichones y huevos que caían cuando las garzas, entre algarabías y picotazos,
desnivelaban con su peso las ramazones. Nadaba por doquiera la innúmera banda de caribes, de vientres rojizos y escamas plúmbeas, que se devoraban unos a otros y descarnan en un segundo a todo ser que cruce las ondas de su dominio. Por lo cual, hombres y cuadrúpedos se resisten a echarse a nado, y mucho más al sentirse heridos, que la sangre excita instantáneamente la voracidad del terrible pez. Veíase la traidora raya, de aletas gelatinosas y arpón venenoso que descansa en el fango como un escudo. La anguila eléctrica, que inmoviliza con sus descargas a quien la toca. La palometa de nácar y oro, semejante al disco lunar que desciende al fondo y enturbia el agua para escaparse a las dentelladas de la tonina. Y todo el inmenso acuario se extendía hacia el horizonte, como un lago de peltre donde flotan las plumas ambicionadas. Bogando en balsitas inverosímiles, nos distribuiremos aquí y allí para recoger el caro tesoro. Los indios invadían a trechos las espesuras, hurgando en las tinieblas con las palancas, por miedo a guíos y caimanes, hasta completar su manojo blanco, que a veces cuesta la vida de muchos hombres, antes de ser llevado a las lejanas ciudades a exaltar la belleza de mujeres desconocidas. Aquella tarde rendí mi ánimo a la tristeza y una emoción romántica me sorprendió con vagas caricias. ¿Por qué viviría siempre solo en el arte y en el amor? Y pensaba con dolorida inconformidad. Si tuviera ahora a quien ofrecerle este armiñado ramillete de plumajes que parecen espigas blancas. Si alguien quisiera abanicarse con este alón de codúa marina, donde va prisionero el iris. Si hubiera hallado con quien contemplar el garcero nítido, primavera de aves y colores. Con humillada pena advertí luego que en el velo de mi ilusión se embozaba Alicia, y procuré manchar con realismo crudo el pensamiento donde la intrusa resurgía. Afortunadamente, tras penoso viaje por cenagosas llanuras y hondos caños, dimos con el lugar donde habían quedado las canoas, y a palanca comenzamos a remontar los sinuosos ríos hasta que entramos a boca de noche en el atracadero de la ramada. Desde lejos nos llevó la brisa el llanto de un niño, y cuando llegamos a la huta, salieron corriendo unas indias jóvenes sin atender al pipa que, en idioma terrígeno, alcanzó a gritarles que éramos gente amiga. En soleras y horcones había chinchorros numerosísimos, y en el fogón, a medio rescoldo, gorgoreaba la olla de las infusiones. Lentamente, apenas la candela irguió su lumbre, se nos fueron presentando los indios nuevos, acompañados de sus mujeres que les ponían la mano derecha en el hombro izquierdo para advertirnos que eran casadas. Una que llegó sola nos señalaba el chinchorro de su marido y se exprimía el lechoso seno, dando a entender que había dado a luz ese día. El pipa ante ella comenzó a instruirnos en las costumbres que rigen la maternidad en esa tribu. Al presentir el alumbramiento, la paturrienta toma el monte y vuelve ya lavada a buscar a su hombre para entregarle la criatura. El padre a punto se encama a guardar la dieta, mientras la mujer le prepara cocimientos contra las náuseas y los cefálicos. Como si entendiera esas explicaciones, hacia la moza signos de aprobación a cuanto el pipa refería, y el cónyuge follón, de cabeza vendada con hojas, se quedaba desde el chinchorro y pedía cocos de chicha para aliviar sus padecimientos. Las indias que habían huido eran pollonas, y cada uno de nosotros podía escoger la que le placiera. Cuando el jefe, un cacique matusaleño, recompensara de esa suerte nuestra adhesión. Más sería candidez pensar que con requiebros y sonrisitas aceptarían nuestro agasajo.
Era preciso atisbarlas como a gacelas y correr en los bosques hasta rendirlas, pues la superioridad del macho debe imponérseles por la fuerza, en cambio de sumisión y de ternura. Yo me sentía incapaz de toda ilusión. El jefe de la familia me manifestaba cierta frialdad, que se traducía en un silencio despectivo. Procuraba yo halagarlo en distintas formas, pero el deseo de que me instruyera en sus tradiciones, en sus cantos guerreros, en sus leyendas, inútiles fueron mis cortesías, porque aquellas tribus rudimentarias y nómadas no tienen dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito, ni futuro. Aconteció que traje del gasero dos patos grises, pequeños como palomas, ocultos en una mochila. Hallé uno muerto al día siguiente y lo desplumé junto al fogón para que mis perros se lo comieran. Mas al verme el cacique tomó sus flechas y me amenazó con la macana, dando alaridos y trenos, hasta que las mujeres pavoridas recogieron las plumas y las soplaron en el aire de la mañana. Rodeáronme mis compañeros y me arrebataron la carabina porque no amenazara al abuelo audaz. Este arrojóse al suelo cubriéndose la cara con las manos. Se retorcía en epilépticas convulsiones. Empezó a dar sollozos de despedida. Besaba la tierra y la manchaba con espumarajos. Luego quedóse rígido entre el espanto de las mujeres, pero el pipa le echó rescoldo en las orejas para que la muerte no le comunicara su fatal secreto. Entonces me advirtió nuestro intérprete que las almas de aquellos bárbaros residen en distintos animales, y que la del cacique se asemejaba a la de un pato gris. Probablemente moriría de sugestión por haber contemplado al ave sin vida, y la tribu se vengaría de mi homicidio. Apresúreme a sacar el otro pato y lo dejé revolotear entre la ramada. Al verlo, el indio quedóse en éxtasis ante el milagro y siguió los zigzags del vuelo sobre la plenitud del inmediato río. El pueril incidente bastó para acreditarme como ser sobrenatural, dueño de almas y destinos. Ningún aborigen se atrevía a mirarme, pero yo estaba presente en sus pensamientos, ejerciendo influencias desconocidas sobre sus esperanzas y sus pesadumbres. A mis pies cayeron dos muchachones y se brindaban a completar nuestra expedición, sin que sus mujeres se resistieran. Nunca he podido recordar sus nombres vernáculos y apenas sé que traducidos a buen romance querían decir casi literalmente pajarito de monte y cerrito de la sabana. Abracélos en señal de que aceptaba su ofrecimiento, por lo cual descolgaron del techo las palancas y les remudaron el fique de las horquetas para que soportaran el impulso de la canoa al hincarse en los caramelos de los charcos o en los arrecifes costaneros. A su vez, las indias viejas rayaban yuca para la preparación del casabe, que debía alimentarnos en el desierto. Echaban la mezcla acuosa en el subducú, ancho cilindro de hojas de palma retejidas, cuyo extremo inferior se retuerce con un tramojo para exprimir el almidonoso jugo de la rallada. Otras, desnudas en contorno de la candela, recalentaban el budare, tiesto redondo y plano sobre cuya superficie iban extendiendo la masa inmunda y la alisaban con los dedos ensalivados hasta que la torta endureciera. Quienes torcían sobre los muslos las fibras sacadas del cogollo de los moriches para tejer un chinchorro nuevo, digno de mi estatura y de mi persona, mientras el cacique, gesticulando, me hacía entender que celebraría con baile pomposo el vasallaje debido a mi fortaleza y a mi autoridad. Mi espíritu pregustaba el acre sabor de las próximas aventuras. Los indios encargados de procurarnos la mercancía fueron estafados por los tenderos de Orocué. En cambio de los artículos que llevaron, ceje, chinchorros, pendare y plumas, recibieron baratijas que valían 1000 veces menos. Aunque el pipa les enseñó cuidadosamente los precios razonables, sucumbieron a su ignorancia
y la avilantez de los explotadores volvió a enriquecerse con el engaño. Unos paquetes de sal porosa, unos pañuelos azules y rojos y algunos cuchillos fueron irrito pago de la remesa, y los emisarios tornaban felices de que, como otras veces, no los hubieran obligado a barrer las tiendas, cargar agua, deshiervar la calle, empacar cueros. Fallida la esperanza de acrecentar los equipajes, nos consolamos con la certeza de que el viaje sería menos complicado. Y por fin, una noche de plenilunio quedó lista la gran curiara, que con blando meneo ofrecía conducirnos a Caviona. Afluyeron al baile más de 50 indios, de todo sexo y edad, pintarrajeados y licenciosos, y fueron amojonándose en la abierta playa con las calabazas de hervidora chicha. Desde por la tarde habían hecho acopio de mojojoyes, gruesos gusanos de anillos peludos que viven enroscados en los troncos podridos, descabezándolos con los dientes como el fumador que despunta el cigarro, y sorbían el contenido mantequilloso, refregándose luego la vacía funda del animal en las cabelleras para lustrarlas. Las de las pollonas, de altivos senos, resplandecían como el charol, bajo el nimbo de plumas de un guacamayo y sobre los collares decorosos y cornalinas. El cacique se había envijado el rostro con achiote y miel, y aspiraba el polvo del yopo, introduciéndose en las narices sendos canutillos, cual si lo hubiera atacado el delirium tremens. Bamboleábase embrutecido entre las muchachas, y las apretaba y perseguía, semejante a un cabrío rijoso, pero impotente. A veces a media lengua venía a felicitarme porque, según el Pipa, era yo como él, enemigo de los vaqueros, y les había quemado las fundaciones, cosas que hacían digno de una macana fina y de un arco nuevo. En medio de la orgiástica barahunda prodigábase la dicha de fermento atroz, y las mujeres y los chicuelos irritaban con su vocerío la bacanal. Luego empezaron a girar sobre las arenas en lento círculo, al compás de los fotutos y las cañas, sacudiendo el pie izquierdo a cada 3 pasos, como lo manda el rigor del baile nativo. Parecía más bien la danza de un tardo desfile de prisioneros, alrededor de inmensa argolla, obligados a repisar una sola huella, con la vista al suelo, gobernados por el llorar de la chirimía y el grave paloteo de los tamboriles. Ya no se oía más que el son de la música y el cálido resollar de los danzantes, tristes como la luna, mudos como el río que los consentía sobre sus playas. De pronto, las mujeres que permanecían silenciosas dentro del círculo abrazaron las cinturas de sus amantes y trenzaban el mismo paso, inclinadas y entorpecidas, hasta que con súbito desahogo corearon todos los pechos ascendente alarido, que estremecía selvas y espacios como una campanada lúgubre. ¡Ay! ¡Oé! Tendido de codos sobre el arenal, aurirrojizo por las luminarias, miraba yo la singular fiesta, complacido de que mis compañeros giraran ebrios en la danza. Así olvidaron sus pesadumbres y le sonreirían a la vida otra vez siquiera. Más a poco advertí que gritaban como la tribu y que su lamento acusaba la misma pena recóndita, cual si a todos les devorara el alma un solo dolor. Su queja tenía la desesperación de las razas vencidas y era semejante a mi sollozo, ese sollozo de mis aflicciones que suele repercutir en mi corazón, aunque lo disimulen los labios. ¡Ay! ¡Oe! De esta manera culmina la lectura en voz alta de esta edición cosmográfica de La Vorágine, muy dada a la posibilidad de seguir cavilando entre la fisura de esas letras profundas y de poder
fortalecer mucho la memoria de nuestros pueblos, la memoria de nuestros indígenas, nuestros abuelos y abuelas sabedoras, que sigue prevaleciendo a pesar de la ideología terca del hombre blanco. Mi invitación es que sigan yendo a las bibliotecas, a sacar de los anaqueles custodios todos estos libros que nos invitan a ser leídos. Preferimos que los libros viajen de mano en mano, que sean libros libertinos, que sean ojeados y que permitan también abrir nuevos mundos en este universo maravilloso de la literatura, que nos permite seguir soñando y transformando a través de sus hojas y de sus letras. Les envío un abrazo súper grato desde Bogotá, desde esta neverita, que les llegue así con toda la fuerza allá al sur del alma, en donde se sonríe bonito y en donde la manigua nos sigue embrujando de una manera maravillosa. Un saludo, un abrazo y deseo que la voz de nuestros ancestros y de nuestras ancestras siga susurrándonos al oído toda su sabiduría para hacer de este país un escenario de memoria que lucha contra la impunidad, la amnesia colectiva y el olvido. Se les quiere profundamente y les deseo un buen camino y buenas lecturas en ese trayecto.